pantalla el procedimiento, ingenieros? Sí, profe. Okay. Bueno, la clase pasada aquí es donde me marcó que nos quedamos, ¿no? Así es, profe. Que Ya habíamos calculado, bueno, todos los que son las reacciones en los diagramas de cuerpo libre en 2 dimensiones. Sí, tenemos que, bueno, las reacciones ya, inclusive creo que ya las habíamos indicado en un diagrama ya completo, como es el que está acá abajo. Y pues les pedí a ustedes que ahora me hicieran los diagramas de cortantes y flexionantes. ¿Sí los tienen? Sí, profe. Entonces, para que vayamos indicando. Vamos a hacer primero los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flexionantes, ingenieros. Iniciamos con los diagramas de fuerzas cortantes. Primero les voy a poner aquí el caso que tenemos para los dos. Yo les recomiendo que el método que utilicen para este caso sea el método que es más rápido, como son vigas isostáticas. Pues prácticamente pues es muy rápido obtenerlo, ¿no? Con el método de las áreas. Entonces, para el caso de las fuerzas cortantes, nada más recordándoles, es una suma pues vectorial de las fuerzas que tienen estos elementos, donde pues la primera fuerza cortante que nosotros vamos a indicar con respecto al punto A, pues es la que produce la fuerza de flexión de 2100 libras, pues es igual a esa misma fuerza cortante. Analizamos aquí nada más como un breve recordatorio que el tipo de carga que se produce es una carga puntual, por lo cual el grado de nuestro diagrama pues es el grado más básico, ¿sí? Primer grado, que es prácticamente como si fuera una barrita, ¿no? Entonces se mantiene constante debido a esta carga puntual, la fuerza cortante interna de la pieza, y pues es igual a la misma carga que produce la flexión en el extremo izquierdo de esta viga, recordando que siempre se inicia de izquierda a derecha. ¿Sí queda claro? Bueno, tomar como una convención pues de datos de este problema. Entonces, bueno, a esos 2100 libras pues, le restamos ahora ahora sí que la fuerza que produciría ahora sí que interna la oposición de la oposición a la resistencia del material, que sería 4620 libras, o sea, restan 2100 libras menos 4620 libras, pues nos tiene que dar 2520 libras. Ustedes me dicen si es correcto, compañeros. Sí, profe. sí, Sí, profe. Sí. Y así, y obviamente pues así sucesivamente, ¿no? Como la fuerza de reacción es una carga puntual, pues igual nos produce un diagrama de primer orden, que es lo que tenemos nosotros aquí. Recuerden que si son cargas distribuidas o otro tipo de carga, pues el grado del diagrama pues va cambiando, grado 2, grado 3, etcétera, ¿sí? Entonces ya puede ser que sea una elipse, sea una parábola, sea lo que, bueno, ahí ya una línea curva, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, una vez obtenido esa suma de estas dos fuerzas para poder calcular la fuerza cortante en el punto C, pues al resultado de 2520, ahora sí que le sumo algebraicamente o vectorialmente 4020 libras, de tal manera, pues que nos queda 1680 libras en sentido negativo. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, profe. Y pues ya para poder cerrar el diagrama que tenemos que verificar que no cierre, pues la fuerza de reacción en este último punto debe ser igual a esta fuerza cortante. Entonces se cierra con 1680 libras, que fue lo que nos calculamos nosotros en nuestros cálculos previos o análisis previos, y pues se cerró ese diagrama. Lo mismo hacemos con el segundo diagrama. ¿Sí? Simplemente tomamos las fuerzas que producen la fuerza cortante, la fuerza externa que produce la fuerza cortante. Vean aquí que la misma fuerza en el extremo A es la misma fuerza cortante, la produce la misma magnitud la fuerza axial, la fuerza externa, perdón, y para el caso de B, pues se suma algebraicamente, como están
en sentidos opuestos. Aquí es una resta, realmente es una resta que nos debería de dar de 305.735 libras. Como son cargas puntuales, pues todos los diagramas pues, son muy parecidos, ¿no? Entonces, se resta aún más la fuerza en el punto C, que nos da un valor de 1122.9399 libras, negativo, y pues tiene que cerrar con la carga, con la fuerza resultante en el punto D, ¿sí? De 1222.9399 libras. O sea, nos tiene que cerrar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ya teniendo estos datos, nada más para confirmar, nos vamos a los momentos, recordando que los momentos ahora sí, como el método que estamos usando es el método de las áreas, pues es la suma de todas las áreas, como vayamos viendo los momentos. Si queremos ver el momento que hay del punto A al punto B, para empezar, pues analizamos que el diagrama que tenemos para el punto A es de primer grado, el momento pues tendría que ser del segundo grado, que prácticamente pues es una línea inclinada como decreciente, ¿sí? Siempre va a ser una línea decreciente. Entonces, si ustedes multiplican la base por altura de este cuadrado o rectángulo que ven aquí, la base sería 10 pulgadas, que sería la distancia por la altura de 210, pues nos daría 2100, 21.100 libras el momento en el punto B. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, verificamos, ¿no? Nada más viendo también su sentido de la fuerza cortante, el sentido del momento, para ir indicando sus coordenadas positivas o negativas. Entonces, bueno, ya una vez tomada esa área, la sumamos algebraicamente al área del punto B al punto C, se suma, y pues prácticamente estos 21.000 libras que nos daba el área de la primera figurita, pues le vamos a restar el área de la segunda figurita, que sería la base, 15 pulgadas por la altura, que sería 2.520, y nos tiene que dar 16.800 libras. ¿Es correcto? Recordando que cuando el esfuerzo cortante es máximo, ¿qué pasa con el momento? Pues se convierte en cero, como está aquí, vean. Pero cuando las fuerzas cortantes pasan por cero, ¿cómo es el momento? Máximo. Ahora sí que eso es resistencia de materiales 1, vaya, tienen que ya irlo dominando, ingenieros. Bueno, ya resulta que pues una vez obteniendo ahora sí que la segunda pues suma algebraica de las áreas, a esta suma algebraica le volvemos a sumar que en sentido negativo el área última, que sería de 10, la base 10 por la altura 1680, y pues nos tiene que cerrar con 0. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, lo mismo hacemos en la otra figura. La otra figura, pues igual tomamos el área, la primera área, multiplicamos la base, que pues es igual a 10 pulgadas por la altura, que son 764.3374 libras, y nos debió haber dado 7.643.374 libras. ¿Sí? A esa área le sumamos, vean aquí, le sumamos ya algebraicamente pues el dato de la segunda área, que sea la base, que son 15 por la altura, que son 305.73, y pues me va a dar un valor de 12.229.399 libras. Y ya una vez obtenida esa área, pues le restamos la última área, que pues nos tendría que cerrar con 0. Así quedan estos diagramas, ingenieros. ¿Sí queda claro? Sí, profe, me salieron igual. Ok. Bueno, pues estos son los valores que vamos a obtener para este dato. Recordamos que usamos el método de las áreas. Si a ustedes se les hace más fácil otro método, el de las ecuaciones o el de las secciones, pues háganlo por esos métodos. Yo recomiendo el de las áreas porque es más rapidísimo. Y ya con esto obtenemos los momentos. Con esto quiero que vean, ingenieros, que tenemos cortantes en el plano YZ y en el plano XZ. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir que tenemos en dos planos cortantes, ingenieros? Pues nos dice que hay una resultante de esos elementos. ¿Estamos de acuerdo?
un resultante, o sea, quiere decir que en el punto A hay una fuerza cortante resultante en el punto A, pero vean, el punto A está compuesto por dos componentes en YZ y el otro en XZ. Quiere decir que la fuerza cortante en el punto A, la real, no es 2100 libras ni tampoco es 7064 libras. ¿Cuál sería, ingenieros? Sería su suma, ¿no? Como una suma de fuerzas. Exactamente. Sí, sería pues prácticamente pues la suma de sus componentes rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Ok, sí. Sí, profe. Entonces, para que vayan, lo mismo sucede con los momentos flectores, ingenieros. El momento flector que está en el punto B, pues no es el momento flector realmente del punto B. ¿Cuál sería el momento flector del punto B, el real? Igual sería una suma, ¿no? Sea igual sería la suma, exactamente. Entonces tengan mucho cuidado cuando yo les pida valores en el punto A, punto B y punto C, porque en el cálculo del árbol de transmisión ya no vamos a hablar de no, nada más un componente rectangular, tiene que ser la resultante de esos componentes rectangulares. Y pues como resultante no nada más es la suma. ¿A qué sería igual? Eso es el vector resultante, ¿no? Con la dirección. Ajá, pero ¿a qué sería igual? Sería la raíz cuadrada de la suma de sus cuadrados, ¿no? O sea, de... Exactamente, exactamente. ¿Sí? Para que vayan teniendo mucho cuidado, ¿ok? Bueno, ya tenemos estos diagramas. Vean que el primer diagrama muestra fuerzas cortantes, que son fuerzas internas que están actuando en la viga. Y el segundo diagrama son los momentos flexionantes que producen los esfuerzos normales por flexión. Estos diagramitas, ingenieros, de momentos flectores los produce el esfuerzo normal por flexión. ¿Sí, sí queda claro? Sí, profe. Para que vayan ubicando ese dato. Entonces, déjenme aquí quitar un dato que me está estorbando. No sé por qué me está estorbando aquí. No se quiere quitar. Ahí está ya. Bueno, pues vamos a continuar con esto. Una vez que ya hayamos determinado estos diagramas, ingenieros, voy a hacer un poquito más pequeñita la pantalla. Yo siempre les voy a pedir, siempre, por favor, que agreguen al diagrama de cuerpo libres el diagrama de torsión que ya hicimos. ¿Se acuerdan que lo hicimos el día de ayer? El diagrama de torsión. Recordando que verifiquen bien dónde actúa el diagrama de torsión. En este caso, la torsión la provoca la fuerza tangencial del engrane A. Y la fuerza tangencial del engrane A está dirigida hacia lo que es el plano Y. ¿Sí? El plano YZ. Entonces, digo, para que vayan ustedes relacionando estos datos, puede darse el caso que, según la posición de sus elementos, su fuerza tangencial que origina el movimiento de su transmisión, se encuentra en el plano X. Entonces, pues ya el momento de torsión lo colocan en el plano X. ¿Queda claro? Y otra cosa que quiero comentarles, la torsión en ambas dimensiones X y Y es absoluta. La torsión no tiene componentes rectangulares, ingenieros. Es absoluta en el sistema. ¿Sí se entiende? ¿Queda claro, ingenieros? Sí, profe. Es absoluta en el sistema. Ahí tengan mucho cuidado. La torsión por eso les digo, nada más la torsión represéntenla en un plano donde actúe. Porque si me ponen la torsión en ambos planos, la pueden confundir con que hay dos componentes rectangulares también de la torsión y eso es totalmente falso. La torsión es absoluta. Las fuerzas cortantes y momentos flexionantes, esos sí tienen pues sus componentes rectangulares y su resultante aparte.
¿Queda claro? Bueno, Sí, profe. con esto, ingenieros, ya que tengan, o sea, ustedes todo este diagrama, lo que sigue es analizar ahora las propiedades mecánicas de nuestro material. Vean, ¿se acuerdan que pues para poder analizar nosotros, calcular un diámetro mínimo, si nos vamos a la fuerza, a la fórmula, que de hecho les voy a mostrar ahorita la fórmula otra vez para que se acuerden de la fórmula. Ustedes me dicen si la ven. No sé si estén viendo ahorita las fórmulas, ingenieros, ¿no? No, profe, No, estamos viendo el documento. Se las pongo. Ahora sí ya, se supone que ya. A ver, Ya. chequenlo. ya, Muy profe. bien. Muy bien. Vean, la fórmula que nosotros vamos a usar es la de Mott, ¿sale? La vez pasada yo les dije, bueno, los momentos flectores, ¿de dónde los sacamos? Ah, pues por eso tuvimos que hacer todo ese desglose de lo que hicimos ahorita, el desarrollo de las fuerzas cortantes y momentos flectores, para determinar este momento que ustedes ven aquí. Ahora sí que voy a poner aquí la pluma. Para poder determinar este momento y este par de torsión, tuvimos que desglosar todo lo que hicimos hasta el momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro dato me pide la fórmula? Si se dan cuenta, me pide factor de diseño, pero el factor de diseño, ¿se acuerdan cómo lo obteníamos? Sí, ¿Sí? Deberían de identificar, o sea, no, sí, como es factor de diseño, no tenemos que multiplicar, o sea, hacer una operación muy larga, simplemente seleccionamos su valor acorde a la aplicación de cargas que estamos nosotros utilizando y también si conocemos o no conocemos el material, la incertidumbre que hay con respecto al material. ¿Ok? Entonces ya saben de dónde podemos obtener este factor de diseño. ¿Qué otro dato nos falta? Pues otro dato es la propiedad mecánica del material, que sería la resistencia. Una de las primeras propiedades es la resistencia a la fatiga. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra propiedad mecánica del material, ingenieros? La resistencia a la afluencia. La resistencia a la fluencia. Estas dos son propiedades mecánicas del material, estas dos. Entonces, pues vamos a determinarlas para que en el caso que tengamos que usar esta fórmula, pues ya tengamos todos sus datos. ¿Queda de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dejo de compartir ahorita esta diapositiva ahora. La voy a dejar de compartir para poder mostrarles ahora nuevamente a ustedes el procedimiento. Ustedes me dicen si ya lo ven, ¿eh? Ya. ya, profe. ¿Ya lo ven? Ok. Hoy por ahí vi que un compañero me pidió, creo que lo sacó creo que nada más un señal porque le iba a dar a aceptar y se desapareció y ya no está en sala de espera. Pero bueno, entonces vamos a determinar las propiedades mecánicas del material. Vamos a leer ahora sí este problema porque espero que lo vayan entendiendo porque es parte de las tareas que les dejamos, pero bueno, vamos a leerlo. Entonces, por favor, Mari, un favorzote, ¿nos quieres leer los párrafos, por favor? ¿Me escucho? Sí, ya la escuchamos. Ok, propiedades mecánicas del material. Ya que se conoce el valor de los momentos flexionantes y fuerzas cortantes que se producen por las fuerzas de los elementos montados al árbol de transmisión, continuamos determinando las propiedades mecánicas del material con el que se fabricará, siendo este un acero normalizado AISI 1144 o QT 1000F. 1000 grados Las, Fahrenheit. 1000 grados Fahrenheit, perdón. Las propiedades a encontrar son los datos que nos piden las ecuaciones de diseño de árboles, flechas y ejes de transmisión de potencia, vistas en temas anteriores. Las más importantes son mi resistencia a la afluencia, SY, resistencia última a la tensión, SU, resistencia en el límite de fatiga, SN, elongación de área porcentual.
Sí, Dureza Brinell, por ciento. Dureza Brinell, entre otras. Para encontrar las propiedades mecánicas de los materiales, una manera rápida es buscar en el apéndice 3 y 4 del libro MOD las tablas y gráficas de propiedades mecánicas de los aceros al carbono y aleados. En la sesión de Classroom se incluirá un archivo para poder consultar algunas de las propiedades mecánicas de los aceros. Muchas gracias. Bueno, compañeros, como le comentábamos, pues para poder continuar con este procedimiento de cálculos de los árboles de transmisión, lo que estamos haciendo es pues determinar todos sus valores que necesitamos para usarlos en las fórmulas. Entonces, uno de esos valores son las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Y cuáles son las que nos piden? Pues es como aquí lo dice, las más importantes es la resistencia a la afluencia, la resistencia última a la tensión, la resistencia a la fatiga, inclusive aquí dice el límite de fatiga, ¿sí? Y hay en algunos casos, si no tienen alguno de estos, con la dureza Brinell pueden obtener muchos de los factores. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Pues saber qué tipo de material vamos a usar. Para árboles de transmisión les voy a dejar no recuerdo si entre las tareas les pedí buscar los materiales para diseñar árboles de transmisión, pero les voy a pedir que lo busquen, compañeros, los materiales. Normalmente, yo las he visto, que creo que el libro MOT maneja una lista como creo que son como 9 materiales, el MOT. Yo les mostré ya la vez pasada una lista de materiales, pero me gustaría que ustedes la investigaran también del libro MOT, porque ya les dice en los materiales AISI, o sea, la norma AISI, ya les dice qué materiales pueden utilizar para aceros, para los aceros que se usarán en árboles de transmisión. Y entre estos materiales está, pues, el acero que nosotros ya propusimos en el enunciado del problema. Si ustedes van al enunciado del problema, nos dice que se va a usar un acero AISI 1144 QT a 1000 grados Fahrenheit. Resulta que este material, este acero, pues fue fabricado ahora sí que a 1000 grados Fahrenheit, ¿sí? Y fue enfriado por aceite. Por eso tiene estas siglas OQT a 1000 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, eso es a lo que refiere el acero. ¿Por qué nos muestra esto? Porque como nos vamos a ir a un apéndice, como aquí les puse 3 y 4, normalmente yo el apéndice que utilizo es el del libro MOT. Ahorita les voy a mostrar el apéndice 3 y 4 del libro MOT. Entonces, ahí es donde vamos a buscar pues las propiedades mecánicas de este material. ¿Cuáles? Pues vamos a buscar la resistencia a la afluencia, la resistencia última a la tensión, y vamos también más adelante, después de que encontremos estos dos datos, buscamos la resistencia a la fatiga. ¿Queda claro? Entonces, tomen nota, el acero que vamos a usar es una ISI OQT 1000 grados Fahrenheit. Tomen esa nota porque de ese material vamos a buscar sus propiedades mecánicas. Tomen nota en lo que busco yo ahorita ese apéndice. ¿Ok? ¿Ya tomaron nota, ingenieros, para poner ahí el apéndice? Yo, profe. Ahí va. ¿Sí lo están viendo, ingenieros? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Quiero hacer más grande, pero lo voy a volver a poner porque no, ya me estorbaron ahí las...
Listo. Vean, este es el apéndice, compañeros, 3, ¿sí? Del libro MOT. Ustedes si tienen el libro a la mano, o ya sea en digital o físico, pueden buscar este apéndice en las últimas páginas del libro, ¿sí? Entonces, este apéndice, nosotros lo que vamos a hacer de aquí es buscar las propiedades mecánicas del material. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos las teorías de diseño, las fórmulas de diseño, yo les comentaba que muchas de esas fórmulas como referencia nos pide la resistencia a la fluencia o última la tensión, pero había una fórmula que es la del esfuerzo cortante de diseño que nos pedía la resistencia a la fluencia al cortante. Esta tabla que ustedes ven aquí nos da la resistencia última a la tensión, que es el primer dato, o la resistencia a la fluencia del material, que es SY o SUT, pero estas resistencias son con respecto a la prueba destructiva de tensión y compresión. ¿Sí? ¿Sí queda claro, ingenieros? Son, pero no son para la prueba de corte, por eso les comentaba, vean, aquí no dice resistencia a la fluencia al corte o resistencia última al corte, no dice, porque esos datos son muy raros que los encontremos. Por eso, para poder encontrar la resistencia a la fluencia al corte, como yo les había indicado, si nos apoyamos de la teoría de diseño de von Mises, nos dice que la resistencia a la fluencia al corte es igual a SY, que es la resistencia a la fluencia de la prueba destructiva de tensión y compresión, que divida a la raíz de 3, ¿sí? Por el factor de seguridad o factor de diseño. Entonces, por eso es más fácil encontrarla de esa manera, con esa ecuación, que buscarla en tablas. Entonces, bueno, en este caso, pues la fórmula, si ustedes se dan cuenta, la fórmula para diseñar el diámetro de un árbol de transmisión no nos pide la resistencia a la fluencia al corte, pero vamos a indicar estos datos que son importantes por si realmente en algún momento tengamos que utilizarlo. Entonces, de aquí, ingenieros, si ustedes se dan cuenta, la primer columna de esta tabla menciona la designación de aceros normalizados del AISI, ¿sí? De la AISI, y bueno, vienen desde los aceros con bajo contenido de carbono, mediano contenido de carbono y alto contenido de carbono como aceros aleados. Entonces, aquí vamos a ver algunos aceros que son normalizados para el caso del árbol de transmisión y vamos a verificar o vamos a anotar sus propiedades mecánicas. Si se dan cuenta, las dos últimas columnas me hablan de la dureza Brinell y la última y la penúltima me habla de la ductilidad, pues porcentaje de elongación de área, pero que es otra propiedad mecánica del material, ¿sí? Entonces, bueno, son las únicas propiedades que puedo obtener a menos de esta tabla. Ahora, recuérdenme qué material es el que vamos a usar. El AISI 144 OQT. Perfecto. Voy a buscar en la primera columna ese material, ingenieros. La referencia del tratamiento térmico al cual ese material fue pues, elaborado, pues es en la condición de la segunda columna. Pero entonces voy a buscar un AISI 1144, ¿verdad, compañero? Me dijo, ¿sí? Sí, profesor. Buscamos aquí en esta tabla el AISI 1144, que quiere decir que es un acero aleado, ¿sí? Y aquí tenemos los 1144 que nos maneja esta tabla, ingenieros, ¿ya los vieron? Sí. Son los últimos, de hecho los voy a marcar aquí ahorita. Aquí están. ¿Ya vieron, ingenieros? Son estos aceros. ¿Sí los pueden ver? Sí, profesor. Ok. Pero ahora vean, vamos a ver su condición. El primer acero AISI 1144 nos dice que es un acero que es laminado en caliente. ¿Nosotros qué condición tenemos? OQT a 1000 grados. OQT a 1000 grados, entonces tiene que ser así, tiene que decir aquí en la tabla OQT a 1000 grados. El segundo es un estirado en frío, ¿sí? Aquí nos dice que debe ser OQT a 1000 grados, vamos a buscar, pues aquí hay OQT, pero aquí está a 1300 grados y el otro está a 1400 y de ahí en adelante ya no hay aceros 1144. ¿Ya se dieron cuenta? Bueno,
aquí hay que buscar muy bien en estas tablas porque puede ser que pues no se encuentre como en este caso o puede ser que sí se encuentre, pero hay que buscar, pues son varias páginas. Debe ser el acero así como lo estamos indicando, a menos que digamos que es laminado en caliente, pues usamos el laminado en caliente. Si decimos que es estirado en frío, usamos el estirado en frío. Pero debe de decir tal como nos está asignando el problema o como ustedes lo están definiendo de la norma para diseñar árboles de transmisión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a ir a las demás páginas, nada más voy a hacer un poquito más chiquita esta página para que se pueda ver un poquito más. Ahí está. Y me voy a ir a las demás páginas, ingenieros, y vean, la siguiente página me sigue mostrando aceros, ahora son 4150, ¿sí? O 4140. Los 4150 creo que son los como que el límite de los aceros para usar árboles de transmisión. Ya después de ahí ya no hay, creo que otros. Entonces, si se dan cuenta, no tengo acero ahí sí 1144 más adelante, ya vieron en estas tablas. Vean. Pero hay que verificar porque el apéndice que yo les estoy mostrando y les estoy indicando es muy largo. Después de estas tablas, vean, están ahora sí que estas grafiquitas, vean, quiero que presten mucha atención ahora en estas grafiquitas. Estas grafiquitas, ingenieros, hablan de los aceros, los ves más grande, dice propiedades del acero, pero ahí sí 1040 con tratamiento térmico templado en agua y revenido. Este es un acero IC 1040 WQT, porque está templado en agua. ¿Queda claro? Pero nosotros, ¿cuál acero estamos buscando? 1144. Un 1144. Entonces, este dato de esta grafiquita no nos funciona. Vamos a ver si más abajo está el 1144. Y bien, efectivamente, acá abajo está la siguiente tablita del 1144, ¿ya vieron? Aquí dice propiedades del acero AIC 1144 con tratamiento térmico templado en aceite, ¿se acuerdan que les dije que es tratado en aceite? Y revenido, este es un OQT, ¿sí queda claro? Hay que tener mucho cuidado nada más, porque uno es en agua y otro es en aceite. En agua, en vez de decir OQT, va a decir WQT. Y en aceite dice OQT. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Vamos a buscar sus propiedades. ¿Qué nos pide la tablita para determinar sus propiedades? Para empezar, si se dan cuenta, la tablita consta de varias curvas. La primera curva nos habla de la propiedad mecánica del material, que es el porcentaje de elongación, ¿sí? La segunda habla de la reducción de área. La tercera habla del punto de fluencia y la cuarta hacia arriba es de la resistencia última a la tensión. Entonces, aquí podemos obtener muchas propiedades mecánicas, inclusive hasta la dureza. Entonces, ¿qué hacemos, ingenieros? Vean, ¿qué nos dice esta tabla? Dice, pues dime cuál fue la temperatura a la cual pues, fue tratado tu material. ¿Qué temperatura es? 1000 grados. 1000 grados. Buscamos 1000 grados Fahrenheit. Vean que sí es Fahrenheit, nada más verifiquen que sea Fahrenheit. Y vean, aquí están los 1000 grados Fahrenheit, ¿ya vieron? Entonces, este que está aquí es el punto de referencia donde yo voy a considerar una línea vertical que pues contacte o conecte con las líneas o las curvas que me van a dar las propiedades mecánicas del material. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y vean que por lo regular la dureza Brinell del acero IC 1144 OQT pues tiene una dureza de 235 Brinell, sí, que es lo que aquí nos maneja acá abajo. O sea, ya sea que, por eso les comentaba al principio, puede ser que la dureza también les den los datos. A lo mejor no les dan pues la temperatura, pero les dan la dureza y pues con la dureza en esta tabla pueden rápido encontrar la información. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es cruzar una línea hacia arriba y bueno, en la parte derecha nos maneja los porcentajes en el caso de elongación de área y de reducción de área. Y en la parte izquierda nos maneja la resistencia en libras por pulgada cuadrada, ¿sí? La resistencia, pues, que vayamos nosotros a requerir, en este caso, a la fluencia o a la tensión, última la tensión. Entonces,
Arriba de los 1000 grados, trazo una línea vertical hasta donde haga contacto con mi curva de fluencia. Y aquí yo les voy a decir a ustedes, de hecho lo voy a poner más grande para que ustedes me puedan decir. Y pues a donde contacto con mi curva de fluencia me voy hacia el lado izquierdo y ustedes díganme aproximadamente qué resistencia a la fluencia tengo. 82,000 más o menos. Aproximadamente 82, 83, ¿no? De hecho es como 85 es la mitad del cuadrito, ¿no? Entonces estamos como abajo, como 82 más o menos, tiene razón. Es 82,000. De esta manera tomamos ese valor de resistencia a la fluencia. Hacemos lo mismo, ingenieros, sobre los 1000 grados Fahrenheit, pero ahora la resistencia última a la tensión. Y ustedes díganme qué valor aproximado tendríamos de resistencia última a la tensión, que sería en la parte izquierda nuevamente, qué valor tendríamos de este lado. Como 116. 119, ¿no? 117, 18, por ahí, ¿no? 119 no, porque está todavía un poquito alejado, ¿no? A la última línea del cuadrito. Entonces, estas son mis propiedades mecánicas del material. Voy a tomar esta tablita y me la voy a llevar al trabajo, ¿sale? Entonces voy a minimizar esto, voy a quitarles esto y me voy al trabajo y pues vamos a poner aquí estos datos. Y pues tomo esa tablita con los datos que estamos aquí considerando. Y bueno, aquí es 83,000, el otro es 117. ¿Sí? Lo vamos a considerar como 117,000. ¿Sí? ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aquí ya, de hecho, ya los tengo marcados y los valores se los estoy indicando. Esos datos pues, los voy a copiar y los vamos a poner aquí para el caso de nuestro acero, que es el IC 1144, solo encontramos propiedades mecánicas con la tabla anterior, quedando los siguientes datos. ¿Y cuáles son los datos? Pues que la resistencia a la fluencia la estamos considerando como 83,000 libras sobre pulgada cuadrada, la resistencia última a la tensión de 117,000 libras por pulgada cuadrada, y bueno, aquí ya hasta les puse el porcentaje de elongación de área, que pues aproximadamente está en los 19 a 20% de elongación de área. ¿Sí? Ya si ustedes quieren ponerle la dureza a Brinell, pues pónganle que es 235 Brinell. Esas son las propiedades mecánicas, las que nosotros nos van a servir en las fórmulas. Lo que nos piden más las fórmulas es la resistencia a la fluencia y la resistencia última a la tensión. ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay dudas, preguntas? ¿Mari? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Ya tomaron nota, ¿verdad? Y bueno, les vuelvo a comentar qué pasa con los demás compañeros con sus cámaras. Somos apenas 9 compañeros máximo que estamos en cámaras, y los demás son 27 los que estamos en... Así que les voy a pedir que se los repito siempre, pero pues ya no son niños chiquitos que les estemos repitiendo las cosas, compañeros. Profesor, yo nada más de que tengo problemas de conexión y cada vez que prendo la cámara luego me ando sacando de la sesión. En ese caso, pues como manténgase como está, nada más nos informa. Si yo le digo, prende tu cámara, pues nada más me recuerdas, ¿no? Ah, ok, está bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué sigue de esto? Bueno, lo que va a seguir, ingenieros, pues nos falta determinar la resistencia a la fatiga del material, ¿sí? Que es otra propiedad mecánica que tendríamos que incluir a estas que acabamos de determinar. Y como aquí les estoy indicando, pues falta determinar la resistencia a la fatiga del material o límite de resistencia a la fatiga. Realmente es el límite de resistencia a la fatiga. Y pues aquí, como yo les puse, se recomienda revisar la tarea 3 de la sesión de Classroom, porque aquí van a encontrar
cómo encontrar estos datos. Dice, para determinar el límite de resistencia a la fatiga del material, ya sea el real y el teórico, ¿no? Entonces pueden apoyarse en este caso de la literatura de Norton, que es S subíndice E, que de hecho yo les pido que utilicen la información, en este caso de la resistencia o límite de resistencia a la fatiga, de los factores que reducen la resistencia a la fatiga, nos apoyemos de Norton, ¿sí? Eso es como se los estoy yo indicando ahí en la tarea. En la tarea 3, les vuelvo a repetir, hagan la tarea porque les va a ayudar muchísimo a recordar muchas cosas que no, pues que son de resistencia de materiales, son conceptos básicos. Bueno, nada más para comentarles, si queremos ver al libro MOD, este tema lo van a encontrar también en MOD y se representa con S'(N). Cualquier, ya sea que lo encuentren con S en Norton o S'(N), que es límite de resistencia a la fatiga, es el mismo concepto, ¿sí? Entonces, bueno, recordándoles nada más las clases que hemos dado en clase, en las sesiones pasadas, indicamos que el límite de resistencia a la fatiga real, que es el que necesitamos sustituir en la fórmula de los diámetros, es igual a la resistencia a la fatiga teórica, que para este caso sería SE', ¿sí? O SN, pero sin el apóstrofe, multiplicado por todos los factores que reducen la resistencia a la fatiga, que ya vimos en la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí, profe. Ok, entonces, para esto, ingenieros, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo determinar primero, pues, la resistencia a la fatiga, pues, teórica. ¿Se acuerdan cómo la determinábamos, la resistencia a la fatiga teórica? ¿No era sacar el porcentaje del material, profe? Bueno, el esfuerzo a la cedencia, sacar el porcentaje para obtener lo que viene siendo la S o SN. Recuerden, hay dos métodos para poder determinar el límite de resistencia a la fatiga teórica. Uno de ellos es el más burdo, ¿se acuerdan que comentábamos? Es uno del más burdo. ¿Cómo? El más burdo es que tomábamos como referencia los datos de una probeta que estaba terminada en acabado espejo, sus dimensiones eran pequeñas y pues, como que las condiciones eran ideales. Entonces, se puede determinar cuando ustedes estén en campo y no tengan otro dato, pues esa formulita es bien fácil de aprenderse, la C0.5 que multiplica la resistencia última a la tensión, tal como se los estoy indicando aquí pues en la presentación. La parte de abajo, pues pueden encontrar con esta, obviamente con con esta fórmula, la propiedad mecánica del límite de resistencia a la fatiga. Pero yo no les recomiendo usar esa fórmula, a menos que estén en campo y sea muy necesaria, porque no tienen otro dato, no tienen tablas, no tienen otra información. Y pues, pues la verdad, si fuera muy necesario, usen esa fórmula. Pero hay otro método. Recuerden, nada más esta fórmula sí es importante que identifiquen que como máximo la resistencia última a la tensión del acero debe ser de 200 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Nosotros tenemos una resistencia última a la tensión de 117 kilolibras sobre pulgada cuadrada o 117,000 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera sí entraríamos dentro de este primer concepto, pero no lo recomiendo porque compara una probeta en condiciones ideales, ¿sí? Entonces, ¿cuál era lo que yo les había recomendado? ¿Cómo determinábamos el límite de resistencia a la fatiga teórica? ¿Sí se acuerdan? Exactamente, nos íbamos a una grafiquita. Sí, exactamente. Y en esa gráfica identificábamos pues, prácticamente pues ahora sí que nuestra propiedad mecánica. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a determinar estos valores. Entonces, vamos a esa grafiquita. Déjenme, se las voy a mostrar ahora, la grafiquita.
Y esa grafiquita está en la misma información que ahorita más adelante les voy a mostrar, pero la vamos a encontrar aquí. Déjenme mover aquí, botar vista, y vamos a ponerla para acá. No sé si ya la puedan ver, ingenieros. Sí, profe. Ya, profe. Ya. Ahí está. Listo, ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Ahora sí, pues lo recomendable es usar esta gráfica, ingenieros, para poder determinar la resistencia a la fatiga del material y vamos a usarla. ¿Sí? Es la figura 5.8 de la resistencia, límite de resistencia a la fatiga del material en función de la resistencia a la tensión. Nos pide como referencia la resistencia a la tensión para un acero forjado con varias condiciones de superficie. Aquí yo les voy a pedir, para empezar, punto número 1, ¿cuál es mi resistencia a la tensión, ingenieros? El de 117. 117. 117, ¿no? Entonces ubicamos estamos en el sistema inglés, la parte de abajo es la referencia con respecto al sistema inglés y la parte de arriba con el sistema internacional. El resultado que yo obtenga del límite de resistencia a la fatiga, pues va a ser el que esté en la izquierda para el sistema inglés. El que está a la derecha es para el sistema internacional, ¿sí? Entonces busco 117,000 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces sería más o menos como la mitad sería 110. Aquí sería donde está mi cursor de 110, 115 y más o menos la mitad de este cuadrito que está aquí, 117. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aproximadamente. Entonces yo me sigo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ah, ¿cuál curva voy a usar, ingenieros? Se me olvidaba. ¿La de maquinado? ¿El maquinado? Vamos a usar, exactamente, vamos a usar maquinado. Entonces nos vamos a la curva del maquinado o estirado en frío y nos da aquí el punto de 117 y luego me voy hacia la izquierda y más o menos hacia la izquierda, ¿cuánto me da el valor, ingenieros? Es un poquito arriba. 43. Como más o menos unos 40 y... déjeme ver. 44. Sí, como unos 43, ¿no? 44 máximo. 43, ¿no? Sí, déjenme aceptar a unos compañeros que creo que lo sacó su internet, permítanme tantito. Ya. Entonces es 43, ¿no? Libras sobre pulgada cuadrada, o 43,000 más bien, libras sobre pulgada cuadrada. Ese es el dato, 43,000. Vean que si ustedes más adelante le quieren dar un pulido al árbol, pero tendría que hacer a todo el árbol, ingenieros, no nada más que se haga un pulido en una sección del árbol y digan, ah, ya es que fue pulido, no. Si le quieren dar como un lijado, para que poner una superficie más fina, que el que provoca el torno, se le da un lijado que es el esmerilado. Aquí está el esmerilado, ¿sí? Podríamos ir a esa gráfica del esmerilado, o si le van a dar un pulido, pues aquí está la del pulido. ¿Queda claro? ¿Sí? O sea, les da esas otras opciones. A lo mejor algún día se les presente algo de eso, ¿no? Pues ahí están las opciones. Pero bueno, entonces para el caso de nosotros son 43,000 libras por pulgada cuadrada obtenida de esta tablita. Esta es la tablita, es la que yo les comenté que les voy a actualizar en la información porque esta es la más completa. Aquí en la anterior que les mostré no manejaba aquí esmerilado, manejaba otro acabado, no recuerdo ahorita cuál. O pulido, también aquí maneja pulido y en la otra tablita pulido se los maneja hasta por acá arriba. Entonces, pues bueno, estos son los datos, ingenieros. Entonces, ¿queda claro? Sí, profe. Quito esta información y me Sí, voy profesor. a la parte de abajo. Entonces, ya con esos datos, ingenieros, pues nos vamos a tomar este valor de límite de resistencia a la fatiga y efectivamente aquí está vean, hasta esta es la tablita anterior, pero nos da el mismo dato y nos da 43,000 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Esa es la resistencia a la fatiga que vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, profe. Pues ya obtenidos estos datos, ingenieros, o sea, vean aquí estos datos, aquí está 143,000 libras sobre pulgada cuadrada. Ya obteniendo estos datos, ahora sí, bueno, pues vamos a sustituirlo en la fórmula, ¿no? En las fórmulas de diseño.
que sería también 43 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Ahí está. Entonces vamos a sustituirlo, ¿no? ¿Qué nos falta? Determinar los factores. Bueno, yéndonos a la fórmula de arriba, porque acá abajo no están los factores. Si nos vamos a la fórmula de la resistencia a la fatiga real, ya tenemos el primer dato, el límite de resistencia a la fatiga, ya lo que es la teórica, ya tenemos que es 43,000. Ahora vamos a buscar qué valores tenemos como factor de carga, factor de tamaño, factor de acabado superficial, factor de temperatura y factor de confiabilidad. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Bueno, para esto, pues les voy a mostrar también la siguiente referencia. No sé por qué no, así. Y en esta referencia, pues tenemos todos esos factores que vamos a necesitar, vean. Que pues también es parte pues, de lo que tienen que ustedes complementar y enriquecer la información. Entonces, bueno, tenemos varios factores. El primer factor es por factor de tipo de carga, por fatiga. Nosotros debemos identificar cuál de todas estas cargas están sometidas a fatiga para poder asignarle el valor correspondiente o qué valores no voy a asignar a mi referencia. Entonces, bueno, esta información que les estoy mostrando, ingenieros, es la información que también se los voy a, o no recuerdo si ya se los subí al Classroom, pero si no, se los voy a subir al Classroom, pero necesito que también hagan su tarea. Y maneja todos los factores, que son los que ya vimos en una presentación de PowerPoint las sesiones pasadas, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nada más para comentarles el factor de tipo de carga que produce fatiga, el factor de tamaño, el factor de acabado superficial, el factor de temperatura y la confiabilidad del material. Nada más les muestro esta información porque lo que voy a hacer es ahorita llevarme esta información al procedimiento para que no ande cambiando ahorita de páginas. Entonces, vámonos con este dato para poder determinar los factores que reducen la resistencia a la fatiga. Y el primer factor, según la fórmula que tengo aquí, es el factor de carga. Tipo de carga que produce fatiga, ¿sale? Ustedes recuérdenme qué tipo de carga en mi árbol de transmisión es la que produciría la fatiga, ingenieros. ¿Cuál sería el tipo de carga? ¿La torsión? La torsión produce fatiga, vamos a analizarlo, ¿no? Para que no tengamos duda. Me voy a los diagramitas para no tener esa duda. Me voy a los diagramas, que son aquí estos diagramas. Ya ven que les dije que pusiéramos todos los diagramas para que no tuviéramos ningún problema a la hora de analizar esto. Entonces, aquí están los diagramitas. Ustedes díganme. Imaginen, estas son condiciones estáticas que están aquí, pero cuando nosotros le ponemos movimiento, que es cuando le aplicamos la torsión, se está moviendo todo esto. Y estas fuerzas que están acá, que producen flexión en ambas coordenadas de los diagramas, generan una fuerza resultante, que esa fuerza resultante es la que produce pues, los esfuerzos dinámicos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vuelvo a comentarles cuáles son las cargas que me producen esfuerzos dinámicos. El de flexión, ¿no? Estas cargas que producen flexión me producen esfuerzos dinámicos. ¿Y esos esfuerzos cuáles son? Los esfuerzos cortantes, los esfuerzos cortantes verticales, cortantes por torsión o los esfuerzos normales por flexión. Los normales. Los esfuerzos normales por flexión. Quiere decir que estos momentos de flexión que ustedes ven acá abajo son los que se encuentran fluctuando, sus magnitudes fluctuando como una onda senoidal, pero son los esfuerzos normales, ¿sí? Ustedes díganme, el esfuerzo cortante, si yo analizo el esfuerzo cortante en el punto A, ¿cambia el par de torsión, perdón? No. No, se ¿verdad? mantiene constante. Ahora vean, si yo analizo el punto C, que es donde se consume esa torsión, en el punto C, en este punto está fluctuando, o sea, se nota como si estuviera fluctuando el elemento. No. Pues no, ¿verdad? Porque es constante. Entonces, los únicos que son variables son, ¿quiénes? ¿Qué esfuerzos?
¿Los normales? Los Los flexionantes. esfuerzos normales. ¿Por qué? Porque están girando y ese giro genera que el punto, mismo punto de análisis reciba un esfuerzo grande, primero máximo y luego vaya disminuyendo pequeñito, pequeñito hasta llegar a cero y luego se invierta su magnitud de esfuerzo de tensión a compresión, ¿sí? No sucede eso con los esfuerzos cortantes por torsión. No sucede porque la torsión, a menos que en el punto C tuviera un clutch, en el punto C, pues entonces tendríamos que ahí invertir el sentido de giro del elemento y entonces sí, en el punto C habría como que, pues, una inversión de esfuerzo. ¿Estamos de acuerdo? Por la torsión. No sucede el caso, la torsión es constante. Entonces, con esto, regreso. ¿Hay cargas axiales, ingenieros? Pregunto. Bueno, antes, porque también ahí la condición nos dice que puede haber también cargas axiales, pero yo les preguntaría, en su diagrama de cuerpo libre, ¿ven cargas axiales? No. No. No hay cargas axiales, ¿verdad? No hay, absolutamente no. A menos que aquí en los extremos tendríamos que dibujar unas cargas que algo provocar una carga axial. ¿Qué podría provocar una carga axial? Un engrane cónico, un engrane helicoidal, una palanca de freno, ¿sí? Que es lo que podría provocar una carga axial. No existen engranes cónicos ni helicoidales, son rectos y nada más. Los rectos presentan dos fuerzas, que una es radial y la otra es tangencial, que no son para nada axiales. Entonces, con esto, pues me voy otra vez al dato de los factores que reducen la resistencia a la fatiga y les vuelvo a preguntar, ¿cuál es el tipo de carga que podría, en mi diagrama que acabamos de ver, se está presentando fatiga? La carga por flexión. La carga por flexión. La carga por flexión, exactamente, es esta. ¿Por qué? La carga axial, pues ni siquiera existe carga axial, no puedo decir que la carga axial, aparte, si hubiera carga axial, tendría que verificar si esa carga axial estuviera por fatiga, ingenieros, ¿sí? Estuviera aplicándose una carga axial por fatiga. No nada más es que si se encuentra una carga axial, sino que verificar si es constante o es por fatiga. Normalmente, si hubiera un engrane helicoidal o un engrane cónico, las cargas de esos engranes axiales son constantes, no son por fatiga. En un engrane jamás van a encontrar una carga por fatiga axial, ¿sí? Para que no vayan a confundirla. Todas las cargas son estáticas en un engrane axiales, permanecen constantes. Y bueno, la carga por fatiga torsional, aunque nosotros estemos aplicando una fuerza de torsión, que esa fuerza de torsión genera internamente un esfuerzo de torsión, la fuerza que genera ese par de torsión es una fuerza constante. ¿Quién la provoca? ¿Se acuerdan quién produce el movimiento en nuestro árbol de transmisión que estamos analizando? ¿El motor? El motor eléctrico, mediante un piñón, transmite una fuerza tangencial al engrane A. ¿Se acuerdan del engrane A? Que es en el punto A del árbol de transmisión, del extremo. Ahí empieza toda la transmisión ahí empieza la torsión, y la torsión la provoca esa fuerza tangencial, pero esa fuerza tangencial no está variando con respecto al tiempo. Ustedes prenden el motor y rápido empieza a producir esa carga, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, una vez que ya se generó la carga, pues el motor agarra su ritmo, podríamos decir así, su velocidad y permanece constante. Quiere decir que la torsión es una torsión constante, no es por fatiga. Entonces, el único dato que nosotros tendremos que corresponde a nuestro caso es este dato, que de hecho le vamos a poner en color verde, que es carga por flexión, y esta flechita que está aquí se las vamos a poner aquí, para que ustedes después este documento lo puedan estudiar. ¿Queda claro? Los otros casos no ocurren para el diseño del árbol que nosotros tenemos ahorita, ¿sí? Vamos al siguiente caso. El siguiente caso es el factor de tamaño, y aquí quiero que presten mucha atención, pero mucha atención, ingenieros. Todos, por favor, su atención. David, su atención. David Azuara, porque como que lo vemos ahí muy, muy oscuro, a menos que esté a menos que sea de piel oscura, no sé, porque no se ve.
Entonces, bueno, vamos a continuar, ¿no? Bueno, vamos a, ahora el siguiente factor que reduce la resistencia a la fatiga para sustituirlo en la fórmula va a ser el factor de tamaño. Pero para definir el factor de tamaño, por eso les pedí que tengan mucha precaución en este dato, necesitamos conocer o proponer el diámetro que vamos a usar en máximo, el diámetro máximo que podría tener nuestro árbol de transmisión. Ustedes dicen, pero si apenas es la primera vez que me están presentando los árboles de transmisión y las fórmulas y en mi vida y quieren que proponga un diámetro. Bueno, pues sí, cuando uno ya tiene experiencia ya más o menos con el tipo de cargas que ustedes van a trabajar, pues van a poder proponer un diámetro. Pero ahorita yo les voy a enseñar a proponer un diámetro con respecto a las magnitudes de los momentos flectores, ¿sí? Entonces, vean, para poder determinar el factor de tamaño, el primer caso habla de un factor de tamaño de 1 cuando el diámetro es menor, es igual a 3, igual a 0.3 pulgadas o menor a 0.3 pulgadas. Yo les había comentado que este dato, de hecho se los voy a poner grandotote, este dato, primer referencia, es cuando nosotros estamos usando una probeta, ¿sí? Una probeta para la viga rotativa, que es una probeta acabado espejo, dimensiones 0.3 pulgadas, es ya dimensiones normalizadas, y son condiciones ideales, ¿no? Nosotros lamentablemente no vamos a estar en esa condición, pues muy rara vez en una pieza que estemos diseñando para un árbol de transmisión. Por tal motivo, pues nosotros, dependiendo también de las cargas que tengamos, pues vamos a manejar valores mayores de 0.3 pulgadas de diámetro. Esa probetita de 0.3 pulgadas es una probetita muy pequeñita, entonces más o menos es un poquito arriba de centímetro y medio aproximadamente la probeta máxima de diámetro, o sea, 1,5 centímetros, pues es un muy poquito diámetro, ¿no? Para un árbol de transmisión, imagínense, eso sería, no sirve ese diámetro, tendríamos que usar diámetros más grandes. Y si nosotros proponemos un diámetro que se encuentre entre 3 a 10 pulgadas, ingenieros, si proponemos un diámetro entre 3 a 10 pulgadas acorde a los esfuerzos que estamos aplicando, entonces para poder determinar el factor de tamaño tendría que ser esta fórmula que está aquí. ¿Sí se puede apreciar? Si están trabajando en el sistema métrico, pues usen la fórmula de abajo, pero si están trabajando en el sistema inglés, usen esa fórmula que acabo de marcar. Bueno, resulta que si ustedes van a trabajar con diámetros mayores a 10 pulgadas, ¿sí? Entonces utilicen mejor un factor de tamaño de 0.6. Pero ¿cómo saber si mi diámetro va a ser mayor a 10 pulgadas o no va a ser mayor a 10 pulgadas? Aquí, esta experiencia se las voy a compartir yo, nadie se las va a compartir. Vamos a tomar como punto de referencia, ingenieros, en los esfuerzos, los momentos flectores. Y me voy a ir para proponer un diámetro otra vez a estos diagramitas. Por eso son bien importantes estos diagramitas, ingenieros. Pero bien importantes. Me voy a ir a estos diagramitas y les voy a pedir ahorita de forma rápida que me saquen los valores resultantes de nos vamos a apoyar con los momentos de flexión. Sáquenme el valor máximo o el resultante del momento de flexión en el punto B y luego en el punto C, que son los valores críticos para ambos casos de los componentes rectangulares de estos diagramas. Por favor. Y ahorita me dicen los resultados. ¿En B y en C, profe? Sí, del B y el C. Saquen las resultantes, porque vamos a necesitar esos datos para que propongamos un diámetro. Yo les voy a dar ahorita y van a tomar nota todos, por favor, vayan preparando su lápiz y su cuaderno para considerar ahorita una proposición de diámetros acorde a las magnitudes de momentos flectores que tenemos en este diagrama. Les vuelvo a repetir, esto nadie se los va a dar, no lo van a encontrar en ningún libro.
No lo van a encontrar. Esto más que nada es un poco de experiencia que les estoy compartiendo. ¿Sí? Ustedes me dicen ahorita cuando ya lo tengan, pero lo voy a... Es que les había quitado la presentación. ¿Ya tiene alguien algún dato? Creo que yo, profe. Ajá, a ver, ¿cuál sería la resultante de esos dos puntos de momento flector? En el punto B primero. En el punto B me sale de 22.347.7329. Sí, también me salió lo mismo. Bien, porque me sale lo mismo. Ok. Y ese es el punto B, ¿no? La resultante. ¿Y del punto C? Me da de 20.779.7545. Bueno, Sí, igual. ok, entonces ya tienen los datos para quitar esta figura y irme a la página, todos los Ya, demás. profe. Ok, me voy a ir a la página. Entonces, nos vamos a apoyar en estos puntos críticos, ingenieros, ¿sí? Ese es el apoyo que vamos a tener. Entonces, me voy a la paginita, a la página que estábamos. Y es acá. Aquí está. Entonces, vean, vamos a proponer nosotros un diámetro y para empezar, dependiendo de la magnitud de momento flector, vamos a proponer diámetros. Tomen como nota, para valores podríamos decir, de momento flector, eh, de 0 a 10,000, 10,000 libras por pulgada, porque estamos hablando de momento flector, ¿eh? De hecho, póngale, perdón, de 10,000, de 0 a 15,000, de 0 a 15,000 libras por pulgada, 0 a 15,000, ustedes pueden proponer diámetros pues hasta de 0,3, 0,3 pulgadas a 3 pulgadas, a 3 pulgadas. ¿Queda claro? Para valores mayores de 15,000, póngale, mayores de 15,000 libras por pulgada a 25,000,
propongan diámetros de 4. De 4 y 5 pulgadas. Yo les recomiendo utilizar, bueno, dependiendo la magnitud, por ejemplo, tienen 16,000 o 20,000, utilicen 4 y arriba de 25 ya propongan diámetros de 5, ¿sí? Y arriba ¿cuánto le dije? 25,000. De 25,000 a 30 propongan de 6. Y bueno, y así les recomiendo que vayan subiendo por cada 5,000 libras por pulgada hasta llegar a 10. Nada más como una referencia. ¿Sí queda claro? Solo después de 25,000, ¿lo podría repetir? Es que estaba anotando. O sea, después de 25,000, les dije que el diámetro era bueno, arriba de 25 ya era de 6, ¿no? Les dije. De 6 pulgadas. Sí. Ya por cada 5, o sea, 30, ya vayan incrementando a 7, 35 a 8 y así se va, ¿no? ¿Sí? Con esas referencias, o sea, tómenlas como nota porque ya ustedes en el examen van a proponer esto, ingenieros. ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes me dijeron que de los dos valores, de los dos puntos, el par de torsión, perdón, el momento flector máximo, según esto, es en el punto B. Si todos me revisan esa información, que nos da un valor de 22,000.34 libras, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, con estos datos que yo les indiqué, ¿qué valores de qué proposición de diámetros ponemos? 5 pulgadas. De 4 Ah, De 4 a 4 a 5. 5. De 4 a 5. Entonces, yo les comentaba que de 5, pues utilicen ya o sea, valores muy cercanos a los 25,000, ¿no? Entonces, aquí podemos proponer 4 pulgadas de diámetro con esos valores que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Se puede proponer el diámetro máximo de 4 pulgadas. Por tal motivo, si usamos esta fórmula, estos datos que están aquí, para nuestro caso, estos datos que están aquí, hacemos la fórmula que están ahí y sustituyan el diámetro por, que sería 4, el de nosotros, ¿sí? Y pues ya me dicen qué valor realmente pues le correspondería. Que bueno, según yo aquí tengo un valor de 0.700 y tantos. Ustedes me dicen si está bien. Sí, profe, está bien. ¿Sí? Sí, a mí me sale eso. Entonces recuerden, de 15,000, les dije, ¿no? De 15,000 a, ¿cuánto? A 25,000, entre 4 y 5 pulgadas, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos 22,000. Vamos a ponerle uno de 4 pulgadas, una propuesta de diámetro de 4 pulgadas. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque el valor máximo de momento de flexión está en el punto B. Quiere decir, bueno, así como lo veo, a lo mejor en ese punto puede ser, ¿no? Que en ese punto nos dé el diámetro más grande. ¿Queda claro? Entonces, bueno, aquí voy a poner la flechita, que para nuestro caso fue este. ¿Quedó claro? Y aquí está la fórmula. Entonces, vayan anotando el factor de tamaño, el factor de carga, que fue de 1, el factor de tamaño 0.77568, y vámonos con el siguiente factor. El siguiente factor sería el factor de acabado superficial, ingenieros. Y ustedes me dicen cuál de estos serían los acabados, el acabado superficial que le vamos a dar para poderlo sustituir en esta formulita que está acá arriba. El de maquinado o rolado en frío. Exactamente, exactamente. Vamos a utilizar nuestro proceso de manufactura que le vamos a dar a la pieza, que es un árbol de transmisión. Lo vamos a tener que maquinar. ¿Por qué? Porque le vamos a cambiar diámetros y pues eso solamente se va a hacer con un maquinado, ¿sí? Le vamos a poner ranuras para cuñeros, para anillos de sujeción, pues todo eso es mediante un maquinado.
El que dice ground hace referencia al esmerilado, que es un acabado más fino como si fuera un lijado. También podrían utilizar el ground, ¿sí? Pero no les recomiendo que utilicen ahora sí que tal como se forjó, ¿sí? Ni tampoco el rolado en caliente, porque son piezas brutas que así como las compran de la fábrica, así las van a usar. Nunca vamos a hacer eso porque pues vamos a tener que maquinarlas, ¿sí? Entonces aquí por eso ya les pongo la línea color rojo y nada más ubiquen el sistema de unidades que vamos a utilizar para definir el valor A y el exponente B. En este caso, el sistema de unidades es en la segunda sección de la tabla. ¿Estamos de acuerdo todos, ingenieros? Sí, profesor. Y en la segunda sección de la tabla me dice que el valor A para el maquinado sería 2.7, que es el que voy a sustituir aquí en la fórmula de arriba, y el exponente es a la menos 0.265. ¿Y cuánto vale mi resistencia última a la tensión? 17,000. 17,000, ¿verdad? Perfecto. 117,000. 117,000 exactamente, acuérdense, creo que son 117,000 libras por pulgada cuadrada o 117 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, esos datos los vamos a sustituir en esa formulita de que está acá arriba para ir definiendo nuestros valores. Hay otra cosa, me parece que aquí la fórmula nos pide nada más utilizar los 117, que estamos hablando de kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Cuánto nos daría el resultado de esta formulita que está acá abajo? De hecho, lo voy a hacer más chiquita para que aparezcan las dos. Ahí está. ¿Cuánto nos daría? .7643. Ahí está. Muchas gracias, compañero. Ahí está, ingenieros. ¿Sí? Ya tenemos ese otro dato. Anótenlo porque lo vamos a sustituir al final en la fórmula del límite de resistencia a la fatiga real. Y vámonos con el último factor. No sé si alguien tenga alguna duda aquí, ingenieros. No, profe. ¿No? Vámonos con el otro factor, que sería el factor por temperatura. Aquí yo les preguntaría, ¿cuál es el uso de nuestro árbol de transmisión? ¿Para qué es? Para una temperatura de 1000 grados. No, ese es como se concibió el acero que vamos a usar. Pero el sistema de uso ventilación. no hay que confundirlo. Qué bueno que lo menciona el compañero, porque el factor por temperatura no refiere a cómo se concibió el material, al tratamiento térmico del material, no. El factor por temperatura es cómo lo van a usar, a qué temperaturas aproximadas van a poder usar ese material. Yo les comentaba que si iba a ser, por decir, un cigüeñal para un motor de combustión interna, pues sí, las temperaturas son superiores a los 450 grados centígrados. Pero normalmente en árboles de transmisión, por decir una transmisión mecánica, la misma transmisión de sus vehículos, nunca llega a los 450 grados centígrados, y luego mucho menos con el aceite que le ponen, porque pues, es para lubricar, para mantener los engranes, pues sirve como también enfriador. Entonces nunca llegamos a los 450 grados centígrados. Aquí, por lo regular, siempre vamos a utilizar el factor por temperatura de 1 porque es muy difícil que lleguemos o superemos a los 450 grados centígrados en el uso de un árbol de transmisión, pues que nosotros llamamos como árbol de transmisión escalonado, ¿sí? Ya si ustedes van a, por decir, meter ese árbol de transmisión en temperaturas superiores, porque para eso tendrían que cerrarlo, así como el motor de combustión interna, ¿no? Cerrar el árbol de transmisión en una carcasa que pues prácticamente no vaya a alguien a meter la mano ahí, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, pues serían los 450, o sea, menores a los 450 grados centígrados y el factor por temperatura sería 1, ¿sí? ¿Queda claro, ingenieros? Sí, profe. Y bueno, ya nada más faltaría el factor de confiabilidad. Y pues aquí yo les voy a tomar en cuenta que, inclusive yo aquí ya les doy el dato, que para considerar una confiabilidad aquí va a depender de qué tanto conozcamos el material que vamos a usar del árbol de transmisión. ¿Qué conocimiento tenemos del material? Ustedes díganme, ingenieros.
O sea, para conocer sus incertidumbres, acuérdense. ¿Qué tenemos de ese material? Está Tenemos todos los pruebas datos de la mecánicas. tabla. Tenemos sus resistencias. Su Tenemos sus duración. resistencias, pero ¿hicimos pruebas destructivas nosotros? Ah, no. No, No, ¿verdad? No tenemos. ¿Lo hemos visto físicamente? tampoco. No. Tampoco, ¿verdad? Bueno, resulta que no le puedo dar una confiabilidad máxima del 50% porque, pues, obviamente no conozco el material. Si ustedes le dan la confiabilidad del 50%, quiere decir que ustedes lo conocen, pero al máximo. ¿Sí? De hecho, el 50% yo les había comentado que era para una probeta. ¿Sí? No estamos en ese caso. Nuestras condiciones parten del 90% en adelante. El 90% es que si ustedes ya tuvieran las pruebas destructivas y que ya físicamente conocieron el material, ¿sí? Nos vamos a ir ahorita, les voy a proponer yo una confiabilidad del 99% que le correspondería a un valor de 0.814. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita yo les voy a proponer ese dato, identificando que pues no conozco, pues no tengo pruebas destructivas del material, no tengo, no lo he visto físicamente, y lo único que tengo son, como dijo un compañero, sí tengo las propiedades mecánicas, es lo único que tengo, ¿sí? Entonces, de hecho, yo le daría más confiabilidad, pero vamos a darle ahorita un 99%. ¿Queda claro? Sí, profe. O sea, Para profe, ustedes, yo ya lo usé, ahora sí que se muelan, van a usarme otro valor y no va a ser 50, el que me use 50 le ponemos mal ahí. Sería de ahí para abajo, ¿no? Exactamente. Por ahí alguien quería platicar, ya se nos acabó la clase. se llama el viernes, profe, no se apure. Bueno, si tiene ahorita una pregunta, ya se nos acabó la clase, hasta aquí concluimos la sesión, déjenles paso nada más lista para los que se tengan que retirar por alguna clase que tengan posterior, ya está la lista. Y bueno, aquí ya si quiere le resuelvo la duda que el compañero quería comentar. Bueno, si tiene tiempo, obviamente. Bueno, nada más era para saber, de ahí va a ser criterio nuestro, ¿no? O sea, dependiendo de cómo nos podríamos ir bajando o subiendo, ¿no? Exactamente. Pero por eso, como yo les decía, si alguien me pone el 50% de confiabilidad, pues le voy a decir, a ver, para empezar, muéstrame si tu pieza va a ser una probeta. Ujú. No va a ser probeta, o sea, prácticamente ahí estaría mal el resultado, ¿no? Bueno, Ok. si el que me use 90%, ¿qué creen que le voy a pedir al que me ponga 90%? Las pruebas destructivas, Las profe. pruebas, tráeme las pruebas destructivas, quiero ver tus resultados. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, profe, ya está bien. Muchas gracias. Ajá, ok. Bueno, pues hasta aquí terminamos, ingenieros. Nada más sustituyan después estos factores para la fórmula y el día... Ah, nos vemos el viernes todavía. Entonces el viernes concluimos con pues este paso y continuamos con ya de lleno a los cálculos ya de los diámetros. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Gracias por su atención a todos y pues nos vemos. Que tengan un bonito día y que nos vemos hasta el viernes. Gracias, profe. Igualmente. Hagan las tareas, por favor. Las tareas del carro. Sí, profe, no se preocupe. Sí, profe. Sí, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Buena historia.